Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Daniel Pacheco, editor de La Silla Vacía, y vamos a hablar hoy de la decisión de la Corte Constitucional sobre los decretos de conmoción interior con Mariana Zapata, que es la periodista de La Silla que cubre el Poder Judicial. ¿Qué más, Mariana? Bien, Daniel, gracias por invitarme. Entonces, la nota que hicimos anoche, tarde, Tarde, se fuerte. demoraron, ¿no? Estuvieron en Sí, sala sí. de... Arrancaron como a las 9 de la mañana, acabaron cerca a las 7 de la noche, como 7 horas casi de deliberación allá adentro. Que cuando hablamos de sala plena es que están los 9 magistrados de la Corte Constitucional, Sí, pero como ellos son un poco especiales, entonces hacen sala plena virtual, total, en sí. pijama. Claro que no. Eso no estaba en la crónica de Daniel Coronel, quién tenía pijama y de qué color era. No, no, ni quien estaba de pronto desde el club, ni nada de eso tampoco. Digamos que hicimos una reacción rápida sobre esta decisión, que es una decisión importante por el precedente, y es que la Corte limita los poderes del presidente Petro con la conmoción interior de Catatumbo. Em, a ver, devolvámonos un Mm, poquito a lo que pasó a principios de este año. sí, Entonces, en enero empezó un ataque violento del ELN que continúa en medio de todavía, confrontaciones con una disidencia de las FARC, sí, donde desplazaron a cerca de 60.000 personas, así es. mataron a 100, Ujú. más de 100, y entonces el gobierno dijo, aquí necesitamos unas medidas extraordinarias, Sí, ¿cierto? todo arrancó como cerca del 20 de enero, cuando el presidente avisa vía Twitter, ¿no? Como varias cosas que hace, y lo que él dice es, se decreta un estado de conmoción interior y una emergencia económica en la región de Entonces, Catatumbo. espérate, aquí lo tengo, que es el trino de Petro. Yo ahí creo que está hablando, está haciendo un comentario sobre un trino del ELN. Sí, Han perdido la inteligencia, la revolución solo se puede hacer con el pueblo y sin violencia. ujú, Es la paz la bandera revolucionaria porque es la bandera de la vida, bla, bla, bla. Se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. sí, ¿Ves? De emergencia económica. Espero del Poder Judicial su apoyo. correcto. Entonces la decisión que estamos comentando es el no apoyo del Poder Judicial 3 meses después de la revisión, pero entonces aquí es claro que desde el inicio Petro no tiene del todo clara Como la su... distinción entre las figuras y cómo funciona, ¿no? Y es la razón por la que terminó quedando solo una de las dos alternativas. Él lanzó como en un baldazo a las dos, ¿no? Ujú. Y de hecho pueden coexistir. O sea, acuérdate que también hicimos otra nota en la que hablamos de las posibilidades de que pudieran coexistir ambas figuras. Sí. Pero digamos, acá el rollo obvio era que el presidente tenía que motivarlas por causales distintas, ¿no? Entonces, si él lo iba a hacer frente al tema del Catatumbo, no podía utilizar la misma justificación para sacar ambas medidas. Y entonces la conmoción interior y la emergencia económica son lo que los abogados llaman estados de excepción. Así es. Y es que se exceptúa como de los controles Ujú. tradicionales el poder ejecutivo del Así presidente, es. que está como que controlado por el Congreso para hacer Ajá. leyes y por las Cortes para declarar la constitucionalidad o no de esas Ujú, leyes. ujú. Entonces hay unos momentos en los que la Constitución dice, si está pasando algo muy tenaz, Sí. usted tiene una opción de declarar como una vía de excepción para hacer cosas, para actuar en medio de esa emergencia. Y de una, ¿no? Y yo creo que ahí lo clave también es como que el gobierno tiene que probar que no tiene las capacidades ordinarias, o sea, que mediante sus mecanismos ordinarios, las herramientas que tiene a la mano, la crisis es como tan grave que tengo que acudir a otras cosas para poder llegar a solucionarla, Y ¿no? entonces en este caso, en el Catatumbo, creo que lo más importante fue que declaró una serie de impuestos Sí, para financiar unas respuestas a ese problema de orden público, ujú, social y económico del Catatumbo. tal cual, así fue, así fue. Y creo que también, pues, o sea, lo que la mayoría de la gente se esperaba era que la mayoría de la motivación de este gran decreto, que es el llamado decreto madre, tuviera que ver más que todo con el tema de fuerzas militares, Entonces, espera, ¿no? decreto madre y decretos hijos. Exacto, ¿Cómo así? exacto. Entonces, pues tenemos nuestro gran decreto, que es el que salió el 24 de enero, que es el 062, que es el que analizó la Corte. Sí. Ese se llama el decreto madre porque de ese depende, pues, el resto de medidas que caen como
abajo de esa gran sombra del paraguas del decreto madre. Entonces ese decreto madre dice cómo se declara la conmoción Exacto, interior lo declara. y lo vamos a declarar en este ámbito geográfico Ajá. y vamos a buscar hacer estas cosas con ese decreto y después entonces hace unos decretos bebés Exacto. Tal cual. para ejecutar como Sí. puntualmente esas cosas. Sí, y lo clave de este gran decreto madre es que vienen unos hechos, ¿no? Que son los que la Corte va diciendo como, por estos hechos de pronto sí puede haber una conmoción interior, Sí. por estos otros de pronto no, ¿sí? Entonces no es un decreto en el que inmediatamente diga como frente al tema económico vamos a hacer A, B, C, D, E, sino que te dice como frente a estos grandes temas es que van a girar en torno los bebés que van saliendo de ese decreto madre. Pues. Claro, y en este caso digamos como que si tú peluqueas al decreto madre... Se van cayendo los bebés. Se van cayendo los bebés, deberíamos encontrar otra metáfora, pero creo que sirve para explicarle a la gente por qué la Corte toma esta decisión 3 meses después y ahí hay algo importante, es que la Corte, esto no fue digamos como una cosa demandada, sino que la Corte tiene lo que ustedes los abogados llaman Control automático. control automático de constitucionalidad. Así es. Y por eso entonces la Corte Constitucional toma esta decisión. Correcto. Entonces hablemos de cómo quedó la votación después de esta larga deliberación. Y yo como que inicialmente tú habías hecho una reportería que empezaba a cantar cómo estaban estos bandos antes de la discusión de la sala plena anoche. ¿Y cómo estaban? Estaban 3-3-3. Sí. Y estaban el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, José Fernando Reyes, que fue el presidente en el periodo pasado, y Paula Andrea Meneses, que fue la ponente de la ponencia, que, valga la redundancia, que pedía tumbar la totalidad del decreto madre. Ellos estaban diciendo, se tiene que caer todo. Entonces, y ahí solo como un paréntesis sobre cómo funciona esto de las ponencias en las altas cortes, es como que un magistrado es el encargado de llevar una posición. Exacto. Y los otros magistrados votan, y si votan en contra, entonces tienen que escribir otra ponencia. Exacto, entonces es como yo proyecto un fallo, ¿cuál? El que yo crea, obviamente con argumentos jurídicos, con la línea jurisprudencial que venga de años atrás, etcétera, etcétera. Y esa fue Meneses. Esa fue Meneses, que es la que decía, se tiene que caer todo el decreto madre. Y un paréntesis sobre Meneses, entonces ella es una magistrada que era cercana personalmente a Iván Duque. Del colegio. Del colegio. Y de la universidad. No, del Rochester. Del Rochester, ok. Y entonces a la amiga del colegio de Duque, que puso al amigo de fiscal también, esa era de la universidad, en fin. Ella es ternada por Duque y es del ala más conservadora de la Corte, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos, cuando yo hacía la reportería para esta primera nota de cómo entraban, pues lo que conseguía era como, pues no es sorpresa que Meneses proyecte este fallo, ni tampoco sorpresa a las personas que la están respaldando, ¿no? Reyes e Ibáñez, ¿no? Teníamos como el bloque completamente opuesto, que eran Vladimir Fernández, ex secretario jurídico de Petro, Juan Carlos Cortés, y ahí también teníamos a Miguel Polo, que es el nuevo magistrado, y digamos quedaban en el centro como indecisas. Y ellos tres estaban diciendo, aprobémosle, declaremos la constitucionalidad total del decreto. Algo que es clave ahí es que ellos le apostaban también como a lo que más podamos salvar también. ¿Sí? Ellos no entraron a esa sala plena como diciendo, no me voy a mover de esta postura de que todo tiene que permanecer. Ellos también pensaban como, bueno, también podemos entrar a negociar qué se queda y qué se va. ¿Sí? Y teníamos en el centro a 3 magistradas, a Natalia Ángel, teníamos a Cristina Pardo, y teníamos a Diana Fajardo, que estaban como indecisas o no habían como sentado todavía su postura frente a ninguno de los dos bandos. Y cuando yo vi esta votación, como que lo primero que dije es, aquí finalmente nadie salvó el voto a favor de declarar la constitucionalidad total. Ni siquiera Vladimir Fernández, ¿no? Que había sido, digamos, pues, obviamente, había sido abogado de Petro antes de llegar al gobierno, fue su secretario jurídico, muy cercano personalmente, con muchos ruidos alrededor de irregularidades y de posibles hechos de corrupción alrededor de él, pero que llega a la Corte, defiende a Petro, por ejemplo, en lo de la tutela de si el CNE puede juzgarlo o no, pero en este caso, ni siquiera Fernández como que se cierra la banda. Total, y creo que fue una estrategia, digamos, ahí clave como de conciliación entre ambos lados, pero mira que el lado que sí estaba muy ceñido a su posición de que se caiga todo, sí hubo salvamentos de voto. Claro, ellos sí no se movieron. Ellos no se movieron.
Y entonces aquí el mensaje principal que siento que tú interpretas o que nosotros interpretamos que envía la Corte es: el presidente y sus poderes excepcionales, al menos como los ha entendido Petro, como los entiende en este caso de la conmoción interior, Sí, son excesivos y total. deben limitarse. Sí, así es. Así. Y esa fue también como titulamos un poco la nota por ese lado. Pues porque nos muestra, digamos, un análisis donde realmente sí revisaron hecho por hecho y eso pues explica también la longitud de la sala plena y que no fuera una decisión como sí a todo o que o también no a todo, porque uno de los grandes argumentos de Meneses, y hablaremos más adelante de eso, es oiga, es que esto es una situación estructural, ¿no? Sí. La violencia en Catatumbo es un problema estructural. ¿Por qué estamos dándole poderes al presidente para un tema que debería estar solucionando desde hace rato? Claro, entonces el gobierno lo que lee un poco cuando pide esta solicitud de conmoción interior es como: yo, además de atacar los problemas de orden público, de que el ELN está entrando a matar Sí, gente, entiendo que aquí hay un problema de vías, de educación, de sustitución de cultivos ilícitos, sí, y quiero empaquetar como en esta situación de orden público excepcional todas esas cosas exacto, para tener plata. Y es clave decirlo, es que no tengo plata en este momento, total, total, ¿no? sí. Y digamos, cuando hacíamos esta primera nota de cómo entraban las cargas, algo que me decían adentro de la Corte es como muchas veces lo que hace el gobierno es pedir en regadera. Y es que manda un montón de problemas, ¿no? Cultivos, educación, temas de vías, como para que se pueda quedar la mayor cantidad de cosas posibles y para que pueda recoger la mayor cantidad de plata posible para solucionar esos mini problemas que va lanzando así. Claro, pero es que darle el poder a un presidente de poder poner impuestos por decreto, Claro, pues requiere como sopesar muy bien si ese poder se amerita o no, exacto. aunque es temporal, si ese poder es constitucional o no. Y lo que en otra nota que tú habías hecho con Edgar, creo que fue con Edgar Ajá. Quintero, Sí, sobre cómo un poco esa cuestión que iba a analizar la Corte, el gobierno, el propio gobierno le dio todos los argumentos a la Corte para sí, decir: ustedes están aquí aprovechando un hecho excepcional de orden público para hacer una cantidad de cosas de su plan de gobierno. Eso fue en un Consejo de Ministros. Simplemente cojo una de las intervenciones aquí de nuestro ahora ya abiertamente candidato Gustavo Bolívar en ese Consejo de Ministros. Ahí va. Presidente, para decirle al país, porque está quedando esa percepción de que la intervención en Catatumbo se produce a raíz de la crisis que se generó hace ya más de 40 días, y la manera de comprobarlo es que muchos de los ministros y directores ya veníamos interviniendo en Catatumbo mucho antes de que esto sucediera. En el caso de Prosperidad Social, nosotros en diciembre dejamos contratadas 4 puntos de abastecimiento solidario en el Tarra, Acarí, Teorama y Tibú. Entonces ahí Gustavo Bolívar un poco le da, a ver, ¿qué hace Gustavo Bolívar como con esta no, pues intervención? lo que hace Gustavo Bolívar, y no fue solo Gustavo Bolívar, No, ¿no? Jaramillo, Jaramillo también fue Educación, Rojas, o sea, casos creo que pusimos en esa nota que se llama como, o el Consejo de Ministros da munición a la Corte o le da argumentos a la Corte, es probar el punto de, oiga, estas son cosas que venían pasando desde hace años y y que hacen parte de un programa de gobierno que se está buscando implementar desde hace rato, ¿no? sí, O sea, me acuerdo perfecto que cuando hicimos la reportería para esa nota, nos decía un funcionario de Palacio como, pucha, el tema de salud, que era el más fácil de argumentar, ¿no? Hay heridos, hay un tema humanitario, hay desplazados. ¿Cómo va a salir el ministro Jaramillo a decir que quiere meter todo el tema de la propuesta de la salud preventiva, que es una apuesta desde el día cero del gobierno, sí. ¿no? Como, ¿qué es lo? O sea, ni Y, siquiera habló de los muertos. y la conmoción interior es totalmente reactiva, porque es como Exacto, reaccionar exacto. a una situación como excepcional. Entonces quedó 6-3 la votación anoche, Ajá, una mayoría que declara la exequibilidad parcial. parcial, parcial. Estoy ya Súper abogada. absorbiendo. El derecho. No, pues sí, creo que 10 años de periodismo político en Colombia deberían equivaler Al título de abogada ya. sí. Entonces hablemos de, en esa Ajá, exequibilidad parcial, ¿qué es lo que queda? ok. Entonces,
esta es tu clave, yo aquí tengo tu clave de color, Ajá. para que me expliques qué significa el amarillito, el rosadito y el, no sé. Bueno, entonces digamos, acá lo clave es que la Corte Constitucional divide estos hechos o medidas como en un paquete de 7. Esto para mostrar que realmente pasaron 2 y se quedaron 5. Sí. O sea, se les cayó la mayoría como de ítems que tenían ellos para atacar la conmoción. En un cálculo que nosotros teníamos de otra nota acerca de estos decretos de conmoción interior, decíamos que más o menos el 70% Sí. de los recursos que se querían invertir Mucho. era en las cosas que se cayeron y el 30% que era más en el tema como militar Defensa, sí. y de atención a víctimas, era lo que quedó. Es lo que quedó. Y así tal cual es. Entonces se quedan todas las medidas que estén relacionadas con la intensificación de los enfrentamientos del ELN con cualquier otro grupo armado. Y lo que de eso genere que haya ataques indiscriminados con la población civil o con los firmantes del acuerdo de paz, Sí. que es un tema al que la Corte también le hace veeduría en una sala especial de seguimiento. Claro, ¿no? pues porque el ELN entró a matar casi con listas en mano Sí. a todos los desmovilizados y a todos los disidentes del Frente 33, que es uno de estos grupos disidentes que hace parte de las disidencias de Calarcá, que se rompieron de las disidencias del Estado Sí, Mayor en Central Estado. y ahora se están peleando con las de Mordisco y ahora también fueron los que mataron a los soldados en el Guaviare. Exacto, tal cual. Resumen, Ejecutivo. Sí. Listo. Y también se quedó todo lo que tenga que ver con la crisis humanitaria que se derive de todo el tema como el desplazamiento forzado. Y acá es clave que la Corte sí pone como esa pullita que tiene que ser los casos que desborden la capacidad del Estado para atenderla, Claro. ¿no? Porque lo que estamos intentando probar es, yo te estoy dejando esto porque no tienes herramientas suficientes con lo que tienes normalmente y necesitas algo extra para enfrentar. ¿Ves? Y es que el Estado tiene a la unidad de víctimas, tiene Claro. a la unidad de gestión de riesgos y desastres que se utiliza en estos contextos también como Sí. para atender a la gente. O Sí. sea, digamos que el Estado en sus mecanismos ordinarios tiene una cantidad de capacidades para enfrentar como hechos imprevistos también. Exacto. Entonces, ¿qué se va? Ya. Listo. Se va todo lo que tenga que ver con la presencia histórica del ELN y otros Sí. grupos armados, pues obvio, ¿no? Eso es un hecho estructural Sí. de Colombia casi. Todo el tema de cultivos ilícitos, a lo que el presidente sí que le hizo promoción en ese segundo Consejo de Ministros. Él habla de todo el tema del pago por erradicación. Sí. O sea, de entrada, chao, todo eso se cae. Todo lo que tenga que ver con el incumplimiento que ha hecho el gobierno al Plan Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Sí. Todas las necesidades básicas insatisfechas de la población, y esto sí es fuerte, por insuficiencia en la política social. Entonces, eso pues, es un poco una respuesta a todo lo que venía diciendo el ministro Jaramillo, Rojas, y es como... Claro, que aquí la Corte no solamente un poco le pone límites al poder constitucional, sino pues también toma una decisión muy difícil frente a las expectativas de la gente en Catatumbo, ¿no? Claro, claro, Y el norte de porque... Santander. Sí, porque si la expectativa era la construcción de una nueva universidad o de una vía, pues, ¿no? O sea, Sí. pues eso es una necesidad insatisfecha de la población que pues no puedes cubrir mediante poderes extraordinarios, Sí. ¿no? Y todos los daños a la infraestructura energética, vial y todo lo que tenga que ver con las operaciones en el sector de hidrocarburos. Y ahí yo creo que sí es clave hablar de la respuesta de Benedetti, que también se refirió al tema vial. Voy, espérate, Cami, salte de ahí, yo busco la respuesta de Benedetti. Bueno, no, espérate, te pongo esta que fue como otro apartado que saqué De la sentencia, de la pues de la sentencia, decisión. de la decisión, sí, esta es, ellos mandan como Un comunicado, un flash informativo. un flash informativo y esto sí tiene que ser traducido como ya en una sentencia. Sentencia. El fortalecimiento de la fuerza pública, la atención humanitaria, la protección de los derechos y garantías fundamentales de la población civil y la financiación destinada a estos propósitos específicos es lo que es constitucional. El ¿no? resto, chao. Ok, y es muy clara la Corte un poco en Muy mostrar esa peluqueada, como creo que así la pusimos en la nota. y en la nota y en la foto de portada de este video quedó peluqueada. Entonces ahora tú quieres que te ponga a Benedetti. Sí, sí, porque, o sea, creo que la Corte fue bastante explícita en lo que sí y en lo que no. Tienes ahí el trino Sí, para entonces leerlo. esto es 8:35. Sí. ¿no? Nosotros ¿A empezamos, qué hora salió nosotros la decisión? editando como 8:15,
Sí. O sea, Benedetti ni siquiera leyó el comunicado El flash completo, informativo. el flash informativo. Gracias a a que la Corte Constitucional declaró exequible la conmoción interior, más de 2.7 billones de pesos podrán ser invertidos en el Catatumbo para restablecer el orden, sí. La soberanía, no sé. Erradicar cultivos ilícitos, no. Construir carreteras, Tampoco. no. Sedes universitarias, no. Puestos de salud, quizás como los inmediatos para las personas desplazadas, y el regreso al territorio de 64.000 desplazados. También es un espaldarazo a la fuerza pública, dice el ministro del Interior, jefe de despacho y portador de la magia de Jaime Bateman en el gobierno de Gustavo Petro. Una lectura... ¿Es un spin o le entendió mal? Pues yo no sé si alcanzó a leer el flash informativo, si le llevó el flash informativo, no, pero pues ahí el caso es que, pues obviamente esos proyectos de temas viales, de universidades, pues son un rotundo no, y son un rotundo no en no pueden utilizar de entrada la plata que ya hayan recogido mediante impuestos para hacer ese tipo de cosas. Eso iba especialmente lento, ¿no? Entonces hay un impuesto al IVA, hay un IVA a las apuestas en juegos de azar. Timbre. Hay un impuesto al timbre, hay una serie de medidas que fueron las que decretó el presidente con los poderes de la conmoción interior. Sí. Ahora la Corte tiene que, como en los detalles, decir como si esos impuestos se caen del todo o si su destinación debe ser como solamente para ciertas cosas. Eso sin duda va a ser un gallo que va a tener que resolver la Corte Constitucional, igual de problemático y de largo al decreto madre, porque sí existen varias alternativas, porque como ya se ha recogido plata, no la esperada, ¿no? Van como cerca de... ¿100.000 millones de pesos? Un poco más de 100.000 millones de pesos. Creo que eso lo reportó, lo agarramos del tiempo. Del tiempo, y la apuesta era casi como 3 billones. Sí. O sea, pues así como que están llegando a la meta, no, pero... esta plata que ya están recogiendo, pues ya la pueden estar usando para solucionar temas. Y ojo, entonces el estado de conmoción interior se declara por 30 días inicialmente con 2 prórrogas posibles, ¿cierto? Por 90 días. Ajá. Primeros 90 días y lo pueden prorrogar si quieren prorrogarlo. Ah, ok. ¿Sí? Ahora, el gobierno lo que hizo fue levantar, que eso generó un montón de dudas, él levantó el estado de conmoción interior, pero dejó las medidas prorrogadas hasta diciembre de este año, ¿no? Entonces, digamos, el tema de los impuestos sigue rigiendo mientras avanza el reloj y la Corte tiene que tomar una decisión de qué va a pasar con esa plata. Y el gallo más grande sería que la Corte decidiera, pues usted tiene que devolver la plata de determinados impuestos. El presidente Petro ha sido especialmente dado a las vías de excepción. Que es toda una paradoja porque el M-19 básicamente se fundó para pelear contra una democracia que vivía en estado de sitio antes de la Constitución del 91. Pero más allá como de esa mirada histórica, intentó la emergencia social en La Guajira. La Guajira. Sí, económica, y sí. También se la peluquearon. Se la peluquearon duro porque esa peluqueada fue un poco, no fue tan así como de sí, se quedan unas cosas y otras no. Ahí lo que hicieron fue tumbar y diferir. Diferir significa darle un plazo como de gracia al gobierno para que aplique unas medidas hasta determinado tiempo y fue solo frente al tema del agua en La Guajira. Ajá. ¿No? Después viene este. Después viene este. En ese momento, en el de La Guajira, el gobierno planteaba cómo utilizarlo en otras regiones, como esa emergencia social y ecológica. Y creo que este precedente era importante, el de conmoción interior, porque es que ahorita hay unos problemas de orden público muy complicados en otras regiones, ¿no? Entonces, como lo había querido hacer con la emergencia social y económica, mucha gente estaba como muy atenta hacia el gobierno, pues a las señales que enviaba la Corte, a ver si por esta vía podía empezar a atacar problemas en otras regiones donde había problemas de orden público. Claro, y en la nota pusimos que de acuerdo con la Fundación de Ideas para la Paz, ahorita hay 15 escenarios de disputa en el país por parte de los grupos armados. Entonces, un poco también en la Corte existía como esa discusión del precedente de si yo dejo esta puerta abierta, el día de mañana el presidente va a decir, no, entonces lo decreto en Cauca, entonces lo decreto en Nariño, entonces lo decreto, y pues eso sí ya era un poder desbordado y bastante peligroso vía excepción. La Corte Constitucional, que en este caso se reafirma como un contrapeso, yo creo que eso es importante decirlo porque hay como
no sé, Germán Vargas Lleras en su columna Sí. está como súper preocupado de que la Corte Constitucional se va a volver petrista, Ajá. y entonces que si no elegían a Claudia Dangond en cambio de Efraín Polo Polo, pues Ajá. básicamente eso iba a Ya, quedar en fin. manos del gobierno. Total. Y aquí lo que se muestra es que no es así, sin embargo la Corte también está en un momento movido. Entonces aquí vuelvo a poner la de cómo votó la Corte para que hablemos de los dos cambios que se vienen, que Sí. son Diana Fajardo Sí. y Cristina Pardo, que eran dos voces indecisas, al menos en este Sí. debate. Sí, y en general en varios debates siempre han sido magistradas como que se han movido como por el centro, o sea, no son magistradas que yo te diga como tienen una posición clara, rotunda, a favor o en contra de distintos temas, ¿no? Sí. Y son ya los reemplazos, ¿no? Pardo sale en mayo, Fajardo sale en junio. Y entonces, hablemos de Pardo. Cristina Pardo, dicen que es la mejor abogada que tiene la Corte hoy en día, Ajá. ¿no? Una mujer con una gran reputación como jurista. Pues fue secretaria jurídica de Santos y fue Sí. la encargada de que pasara todo ese tema del fast track, o sea, a nivel de estructura para temas jurídicos, pues sí, es una berraca. Y entonces esa es como una silla del presidente. Sí, Que correcto. cada 8 años pone el presidente. En este caso ya el presidente Petro envió una terna que es Héctor Carvajal, Carena Caselles y Didi Rico. Didima Rico. Esa es una terna que nosotros dijimos es una terna de uno Mm. con campo para sorpresa, ¿no? Porque Carvajal es el abogado de confianza de Petro, Sí. que ha establecido puentes con Uribe, y abogado de muchos políticos, lo que le da Sí. una ventaja, pero que esa cercanía a Petro le daba a Carena Caselles, que es como la mejor abogada que hay en esa terna. Y que viene de la corte, ¿no? De ser auxiliar. Y que tiene también lazos con la izquierda, Sí. con el pacto histórico, entonces le daba a ella algo de juego. Eso Sí. está ahí cocinándose. Carvajal, Sí. creo que tenemos que hacer otra nota a ver cómo va esa campaña, pero me Sí. dicen que se está moviendo mucho, Sí. y si se está moviendo es porque pues no la tiene asegurada. Exacto, ¿no? Y al fin y al cabo, pues esto va a quedar en manos del Senado antes temprano que tarde, ¿no? Entonces aquí se mueve un voto que va a ser por una persona de la línea un poco del presidente o al menos del proyecto político, Sí. que podría ser, pues si ya había 3 a favor de aprobarlo, que eran Efraín Polo, Vladimir Vladimir. y Cortés, ahí habría pues cerca una mayoría de posibles aliados ay, no quiero decir aliados, pero No, yo no creo que sean porque no son aliados. alianzas políticas, pero sí Sí. son como visiones jurídicas confluyentes. Pues digamos, algo que ha generado como, pues no sé si sorpresa o no al interior de la corte, es que Polo, que es el último magistrado, pues venía como con todo este ruido del petrismo, y lo que se esperaba en la corte es que él fuera limpiándose como de esa, como han hecho otros Sí. magistrados, y no, No, ¿no? O sea, sí. pues le ha apostado a distintas cosas, digamos que favorecen y no porque lo hagan en un tema político, pero pues que le benefician, digamos, un poco al gobierno, ¿no? La votación de la suspensión como de los Del términos del CNE. CNE y esta. Claro, pero mira que ahí también Pardo, Cristina Pardo, que eso sí es clave, estuvo en la sala de selecciones a tutela. Sí. Porque sí, o sea, Vladimir hizo parte de la ponencia de este auto que suspendió ese tema, pero esa tutela venía también seleccionada en conjunto con Cristina Pardo. Claro, que le ponen un sello de seriedad, pues porque ya está de salida, porque tiene mucho prestigio, Claro. y pues porque Vladimir todavía está empezando como en la corte y pues tiene grandes cuestionamientos alrededor de su llegada, de su Sí. trayectoria anterior. Diana Fajardo, que es una magistrada que Ya va- se benefició de la reforma que pensional. ya se benefició de y ella la pone en la terna de la Corte Suprema de Justicia, sí, y la Corte ya, digamos, sacó su lista de 18 finalistas, Sí. larga, por lo general escuchan a 10, pero Sí. esta vez van a escuchar a 18 personas el 8 de mayo en una sala plena, llegan las 18 candidatos, se presentan, dicen por qué quieren ser magistrados de la Corte Constitucional y Sí. sacan de ahí su terna. Ahí suena mucho el nombre de Jorge Perdomo, Sí. ¿no? Que fue vicefiscal, muy Sí. cercano a Eduardo Montealegre. Listo, ¿qué más viene? Entonces viene
Estas elecciones viene todos los otros decretos, el examen de los decretos bebés y, Sí. y el texto final. Y sobre todo el tema que la mayoría de gente se pregunta son los decretos bebés en asuntos tributarios, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar con el tema de los impuestos? Y yo te diría que eso es como principalmente lo que viene. O sea, no hemos tenido una respuesta como directa al presidente, pero pues... No, a él sí no le llegó el flash informativo. Mariana, muchas gracias por pasar A por ti, acá. Daniel. A ustedes muchas gracias. Les dejo en la descripción el link de la nota sobre la decisión, sobre este fallo, y también la nota anterior sobre cómo llegaron como los bandos a esta decisión crucial que le pone límites al poder del presidente Petro. Si les gustan los videos, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos luego. Chao.